con el siguiente tema. Vamos a ver algunas pequeñas características que nos marcan los temas de este módulo número 7 acerca de lo que es el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Una particularidad del texto ensayístico es su modalidad argumentativa. La intención de quien lo escribe es demostrar, convencer o persuadir al lector de que su opinión o parecer es cierta o verdadera, ¿sí? Entonces, digamos que la finalidad de un ensayo es exponer argumentos, exponer razones, exponer nuestras ideas para que la gente que lo está leyendo o si lo hacemos de manera oral, lo está escuchando, pues cambie su opinión y esté, digamos, de acuerdo con la opinión que nosotros estamos expresando. Entonces, eso es a lo que se refiere con convencer o persuadir, hacer que la otra persona modifique la opinión que tiene para que comparta esa opinión con la de nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad del ensayo. Un ensayo mantiene un orden estructural claro, pues en él se plantea una tesis o proposición sobre un tema o asunto, cuyo creador intenta demostrar por medio de argumentos o razonamientos y en el cual, usando tales argumentos, plantea una conclusión. Entonces, en forma general, un ensayo está compuesto de esta forma, lo que es la tesis, más lo que es toda la parte de los argumentos, y al final de cuentas de eso vamos a sacar lo que sería una conclusión al respecto del ensayo. ¿Qué es la tesis? La tesis viene siendo como el problema que vamos a tratar, el tema que vamos a abordar, ¿sí? Eso es lo que vendrá siendo la tesis en un ensayo. ¿Qué es lo que se va a tratar, de qué se va a abordar en ese ensayo? Los argumentos son las ideas, las opiniones que se expresan acerca del problema que estamos hablando, razones que damos por las cuales nosotros tratamos de convencer a la otra persona de que cambie su punto de vista, de que cambie su parecer. Eso es lo que viene siendo la parte de los argumentos. Y al final, pues viene lo que serían las conclusiones, que es como que si estamos de acuerdo con los razonamientos que se exponen en el ensayo, si no estamos de acuerdo, si logramos nuestro objetivo de persuadir a la otra persona en cuanto al que cambiara su parecer, su punto de vista. Dejen y apago la cámara a ver si transmite un poquito mejor la señal. A ver. Vamos a ver si a ver si se transmite un poquito mejor. Ok, entonces eso es lo que vendría siendo la parte del ensayo. La tesis es como el problema, el tema, digamos, del que vamos a tratar. Y los argumentos pues, son las razones que vamos dando. Ya un poco más en específico, todo ese tipo de los argumentos, los tipos de argumentos que existen y todo de cómo se redactan, de cómo tienen que ir especificados, se vea a mayor detalle en lo que vendría siendo el módulo número 13, ¿no? Esa parte de los argumentos. La importancia del ensayo, entonces, no radica solamente en expresar una opinión personal, sino en la coherencia de sus argumentos y en la unión de ellos en la conclusión, ¿sí? No, un buen ensayo no basta solo con que demos pues nuestra opinión, nuestras razones,
que nosotros digamos lo que pensamos o escribamos lo que estamos pensando acerca de ese tema que se está tratando, sino un buen ensayo, pues tienen que ir todas esas ideas que nosotros estamos diciendo, tienen que ir estructuradas de tal manera que se presente una buena coherencia en el desarrollo, ¿sí? Tienen que ir estructurados, hay que usar los diferentes conectores que se tienen, pues para que al momento de leerlo, pues tenga una coherencia adecuada y una buena cohesión, ¿sí? Entonces, no es nomás dar nuestras ideas al aire, sino irlas estructurando de una manera que sean entendibles a los lectores. Eso es lo que vendría siendo ahí la parte, pues, también del ensayo. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta en esa parte. Las estructuras ensayísticas anteriores no solo se detectan en textos escritos, también lo hacen en aquellos leídos en voz alta como conferencias, entrevistas o debates, ya que los participantes buscan expresar su opinión acerca de un determinado tema, pero para validar su punto de vista aportan argumentos que la sustentan, ¿sí? Entonces, los ensayos y esos argumentos pues, pueden ser de forma escrita o de forma oral, ¿sí? Y dependiendo, pues si estamos hablando de un ensayo, si lo estamos leyendo, pues lo podríamos hacer en diferentes medios de expresión, como son conferencias, como son entrevistas, como son debates. Entonces, ahí, pues los ensayos los podemos expresar en diferentes foros de expresión, por decirlo de esa forma. Entonces, los diferentes foros de expresión en los que podemos hacer o leer ensayos en voz alta, pues son conferencias, entrevistas o debates principalmente. Pues los debates son aquellos que vemos cuando estamos viendo lo que son campañas políticas, sobre todo en la parte de las campañas de la presidencia, que están los candidatos a la presidencia y le hacen una pregunta acerca de algún tema, ahí el que está como moderador del debate, y un candidato da su opinión, el otro candidato da su opinión en particular, y pues así cada candidato de los que están participando están dando su opinión en particular, expresando sus razones, expresando las ideas que ellos tienen acerca de ese tema. ¿Para qué? Para buscar convencer al electorado de que voten por ellos, ¿sí? Eso es, digamos, un ensayo, digamos, oral. Y es a lo mejor a lo que estamos acostumbrados a ver en las cuestiones cuando son las campañas políticas. Las entrevistas pues las hemos visto seguramente en televisión, en algún programa de espectáculos, en algún programa de política, en algún noticiero, donde hay un tema central acerca del cual están hablando y se hace pues, también esa pregunta de ese tema central a las diferentes personas que están ahí en la entrevista, y cada uno pues va dando su opinión acerca de ese tema. No estando aquí en las entrevistas esas que se refieren aquí en la parte de los ensayos, no es como aquello que estamos acostumbrados luego cuando están entrevistando que hay al futbolista y le preguntan algo y el futbolista está dando nomás su opinión, sino a las entrevistas que se refieren aquí son aquellas donde hay, digamos, 2, 3 o más personas interactuando acerca de un tema en común, ¿sí? Cualquier tema puede ser. En los programas deportivos, cuando están viendo a lo mejor los resúmenes de algún partido, y empiezan ahí cada uno de los comentaristas a dar su opinión
y se empiezan, digamos, a preguntar entre ellos. Ahí están haciéndose como una pequeña entrevista y cada quien está dando con su argumento. Y pues, las conferencias pues, son cuando una persona está ahora sí que exponiendo acerca de un tema y dando los resultados principalmente de como que de la investigación que ellos hicieron acerca de un tema en particular y dando las razones de por qué llegaron a tal conclusión. Eso es principalmente a lo que tenemos ahí en la parte de las distintas estructuras ensayísticas. Y ahí lo más importante pues son los argumentos que cada uno va exponiendo, que cada uno va dando. Al igual que en un ensayo escrito, los textos orales deben presentar una secuencia lógica que se construye poco a poco dentro del texto mismo. Y si el autor es eficiente, su conclusión va a parecer evidente. ¿A qué se refiere esta parte? Al igual que un ensayo escrito, los textos orales deben presentar una secuencia lógica que se construye poco a poco dentro del mismo, dentro del texto mismo, y si el autor es eficiente, su conclusión va a parecer evidente, ¿sí? Esto se refiere a que, pues igual cuando hablamos, tenemos también que llevar una estructura. Esa estructura, pues siempre tiene que empezar desarrollando nuestras ideas. Primero, pues planteando el tema central del que estamos hablando, dando nuestros argumentos acerca de, o nuestra opinión, pues acerca de ese tema en particular, y ir dando sucesivamente, pues diferentes argumentos que apoyen, ahora sí que nuestra idea que tenemos. Siempre tienen que llevar estructurado. Y obviamente, pues todas esas ideas que estemos expresando de manera oral tienen que estar relacionadas con el tema que estamos hablando. Pues, tanto si hablamos para dar argumentos, como si escribimos un ensayo, pues en particular, pues siempre tiene que llevar esa parte de cohesión, de coherencia. Tenemos que ir viendo que sea estructurada también nuestra forma de hablar cuando estamos buscando convencer a otra persona de nuestra opinión. Es a lo que se refiere esa parte. Algunos autores clasifican los ensayos en dos tipos, lo que son los ensayos científicos o académicos y los ensayos políticos. Son los dos tipos de ensayo que se clasifican, científicos o académicos y los ensayos políticos. ¿A qué se refieren estos? Quienes escriben ensayos académicos o científicos siguen en su escrito los cánones propios de cualquier trabajo, característico del discurso y método científico. Su emisor o creador maneja un lenguaje formal y en tercera persona para mantener la neutralidad. Sustenta la rigurosidad de los juicios mediante respaldos de autoridad o mención de argumentos o razonamientos de fuentes diversas, pero reconocidas en el medio académico. ¿Sí? Un ensayo académico o científico son aquellos pues, que normalmente se hacen cuando uno está estudiando. El más usual de esta parte, de este tipo de ensayos académicos o científicos, son aquellos que se presentan cuando uno termina de estudiar una carrera y presenta lo que normalmente se le conoce como tesis,
que la tesis ahí en cuestiones académicas pues es un trabajo de investigación acerca de un tema en particular, donde se van investigando de cuestiones referentes a ese tema. Esa investigación puede ser experimental, puede ser de campo, o puede ser documental, dependiendo del área pues, del conocimiento. Y ese documento que le llaman tesis, pues es el que se utiliza para obtener el título pues, de licenciatura, de ingeniero, de contador. Entonces, ahí lo que buscan es defender las ideas que obtuvieron durante su investigación. Y es como que el ensayo académico más común. Muchas veces también cuando uno está estudiando, sobre todo ya en cuestiones de licenciatura, pues les dejan pequeños trabajos de investigación acerca de algún problema en particular, donde los estudiantes van desarrollando el tema y al final pues dan una argumentación de si estaban a favor o en contra del tema, y eso los van desarrollando a lo largo de su carrera. A nivel preparatorio, pues es un poquito más bien no es tan común que dejen ese tipo de trabajos, y obviamente pues todo este tipo de ensayos académicos o científicos también están ampliamente desarrollados, pues cuando se hacen, digamos, investigación de alto nivel, cuando están investigando acerca de la cura para alguna enfermedad, cuando están investigando alguna nueva tecnología para desarrollar algún aparato, se desarrollan escritos para presentar los resultados de esos trabajos, de esas investigaciones que se realizan a personas que trabajan en la misma área del conocimiento. Entonces, es más o menos los que son, digamos, como que los ensayos académicos o son científicos un poco más comunes, ¿sí? Y eso están, les digo, más expresados hacia el ámbito ya escolar a nivel licenciatura, maestría o doctorado, o a cuestiones de investigación de algún tema en particular. Mientras el ensayo científico tiene la intención de demostrar objetivamente, el ensayo político la tiene de persuadir, es decir, de modificar voluntades y actitudes de los enunciatarios mediante la palabra. Por lo general, la estrategia básica de quien se expresa por medio de un ensayo político consiste en defender las propuestas del grupo político con el que concuerda y descalificar aquellas con las que no coinciden. Una de las diferencias importantes entre los ensayos políticos y los ensayos científicos es esta. Un ensayo científico muestra de forma, digamos, objetiva los resultados de un proceso de investigación, los resultados obtenidos de algo que las personas que hicieron ese ensayo estuvieron realizando. Y un ensayo político, pues la principal finalidad es persuadir, es decir, hacer que las otras personas cambien su opinión. Y esa opinión pueden hacer que cambien mediante, pues dando argumentos válidos de por qué su política, sus propuestas de campaña son las mejores, o lo que también vemos mucho, empiezan a sacar, ahora sí que lo que se conoce como sus trapitos sucios, y empiezan a hacer las descalificaciones. No, es que aquel cuate, cuando estuvo de secretario de Hacienda, quién sabe qué hizo. Aquel estaba como encargado de tal dependencia del gobierno, hizo estas otras cosas. No, es que aquel, su pariente, no sé qué tanto hizo. Y eso es lo que sería, digamos, descalificar, ¿sí? Eso sería buscando descalificar para quitar, digamos, la credibilidad que tendría ese candidato, ¿no? Esa persuasión o ese cambio de opinión en los ensayos políticos, pues lo hacen de esas dos formas, mediante la descalificación o mediante la argumentación
de por qué es mejor su candidatura, por qué son mejores sus propuestas. Bien, ¿alguna pregunta aquí de lo que sería un ensayo político, un ensayo académico, científico? Todo tranquilo. Muy bien. Entonces, eso sería. Antes de escribir, lleva a cabo los siguientes pasos. Elabora una lista de ideas y una vez realizada, intenta darle un orden lógico u organizarla por categorías. Haz un mapa conceptual o un diagrama con estas ideas para tener una idea visual que ayude a ordenar lo que será la estructura del texto y no comiences a escribir si no tienes claro a dónde quieres llegar, ¿sí? Esas son algunas recomendaciones. En forma general, pues aquí las particularizan para escribir un ensayo, pero en forma general, cuando ustedes escriban algo o estén por planear algún evento, alguna actividad, siempre es conveniente seguir pues estos pasos. Elaborar una lista de ideas y una vez realizada, intentarle dar un orden lógico o organizarlas por categorías. Eso también a lo mejor para recordar pues este tipo de situaciones, pues digamos que vamos a organizar una fiesta de 15 años de alguien. Lo que primero que habría que hacer, pues empezar a organizar las ideas de cómo la vamos a hacer, dónde la vamos a hacer, qué vamos a contratar, a quién vamos a invitar. Una lista de ese tipo de cosas, de lo que sería importante que tuviera la fiesta. Entonces aquí al momento de escribir un ensayo, es exactamente lo mismo. Una lista de cosas importantes que nos gustaría que contenga nuestro texto. Haz un mapa conceptual o un diagrama con esas ideas para tener una idea visual que ayude a ordenar lo que será la estructura del texto. Ok. Ya tenemos todas las ideas para organizar nuestra fiesta. Entonces sería conveniente hacer ahí un pequeño dibujito ahí con circulitos, con cuadritos, con monitos en una hoja, de cuál sería, digamos, nuestra línea de acción. Primero vamos a hacer esto, después esto otro y así. ¿Cómo lo vamos a ir estructurando hasta finalmente obtener la fiesta? Primero hay que empezar a buscar, digamos, el salón de fiestas. ¿Por qué? Porque luego se saturan. Ok, esa es la primera actividad. Ya que lo tenemos asegurado, pues ahora vamos a buscar al del pastel, ahora vamos a buscar al del conjunto. Entonces, esa pequeña secuencia. Pero nos faltó ahí otra cosa importante, pues el vestido de la de los 15 años, porque luego no la alcanzan a hacer o no la alcanzan a comprar. Entonces, para que vayan viendo, digamos, de una forma más visual, pues todos esos pasos y no se lleguen, digamos, luego como que a olvidar, o sea, a lo mejor un poquito más fácil recordarlo de una manera visual. De la misma forma, cuando estamos escribiendo, pues vamos a hacer un diagrama, ¿no? Pues primero le voy a poner a desarrollar una idea. ¿Qué idea? Pues aquí la pongo al principio. Luego ya que desarrolle esta idea, me voy a ir a dar un tipo de argumento que sustente la idea principal que tengo. Y así pueden ir haciendo un pequeño diagrama sin necesidad de hacer aquí grandes dibujos, pequeños símbolos que entiende que uno pueda recordar fácilmente. Y al final, pues no hay que comenzar a escribir si no tienes claro a dónde quieres llegar. Okay, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer un ensayo acerca de tal tema. Entonces, digamos como que mi objetivo final. Quiero hacer la fiesta de 15 años para ¿cómo se llama? Para mi hija, para mi prima, para quien sea, para que la estén organizando. Eso lo pueden ver, digamos, como por analogía a lo mejor. De esa forma es un poquito más fácil también de recordar. Haz una lista de argumentos que apoyen a tu idea directriz.
puedes emplear viñetas o realizar un mapa mental para organizar tu trabajo. Haz una lista de argumentos que apoye tu idea directriz. ¿Cuál es la idea directriz? La idea principal que vamos a trabajar, la que vamos a desarrollar. Y pues le pueden ahí viñetas, son así cuando ponen así como que puntitos o palomitas o alguna señalización al inicio de cada línea de texto. Esas son lo que se conoce como viñetas. Y pues los mapas mentales pues son diagramas con dibujos, con fotos, para darnos a lo mejor una idea un poquito más clara. Y si están organizando pues una fiesta, pues a lo mejor eso lo pueden ver. Pues vamos a hacer el croquis de cómo van a estar ubicadas las mesas, dónde va a ir el conjunto, dónde va a ser la pista de baile, dónde va a estar el pastel, para que se den una idea de cómo lo tienen pensado. Y a lo mejor ya con ese dibujito, pues a lo mejor pues ya no les gustó y pueden hacer el reacomodo antes, ¿no? También para eso les sirve pues ese mapa mental para ir organizando las ideas de lo que están escribiendo. Pregúntate qué aspectos deberás desarrollar en la introducción, cuáles en el desarrollo y cuáles en las conclusiones. Obviamente, ahí en cuanto a los textos escritos de los ensayos, pues están conformados por esas tres principales partes: introducción, desarrollo y conclusiones, y cada una de esas tres partes pues tiene sus propias características de escribir y lo que deben de contener cada una de esas tres partes. Después hay que escribir el primer borrador, leerlo, corregirlo y reescribirlo y volverlo a leer y volverlo a corregir. Y ¿cuántas veces? Las que sean necesarias, hasta que nuestro trabajo quede bien hecho o hasta que nuestro trabajo estemos satisfechos pues con lo que el producto final que estemos obteniendo. Entonces, se escribe lo que sería, digamos, el primer borrador, se lee, si hay algo que no esté bien redactado, algo que no nos guste, lo corregimos, lo reescribimos, lo volvemos a leer y así sucesivamente. Es lo mismo en el caso de la fiesta. Tienen su croquis, las mesas. No, pues que no les gustó, pues empiezan ahí a mover en su croquis las mesas, de cómo están ubicadas, hasta que lo vean así como que de mejor manera, que les guste más, que se vea más llamativo. Es, digamos, una pequeña analogía que estoy utilizando ahí en lo que sería el proceso de escritura con lo que sería pues, la organización de una fiesta. Entonces, esos mismos pasos lo pueden utilizar pues en ámbitos pues de la vida, no necesariamente en lo que es la escritura. Muy bien. Entonces, como les comentaba, todo ensayo tiene tres partes fundamentales: introducción, desarrollo y conclusiones. Son las tres partes fundamentales que tiene un ensayo. ¿A qué se refiere cada una de estas tres partes? La introducción acerca al lector al tema, explica el propósito del autor y la organización que seguirá el ensayo. Se elabora una tesis al plantear una opinión, una hipótesis o una pregunta que atraiga al lector. Por tesis, entiéndase la respuesta que se hace a una pregunta de enfoque. Se trata de elaborar una respuesta a una pregunta concreta, es decir, limitar el tema y enfocarlo, ¿sí? Aquí, en cuestiones pues de ensayos, tesis, digamos, lo podemos hasta cierto punto ver como el problema que estamos analizando, el tema que estamos analizando, como que el objetivo de por qué estamos desarrollando ese ensayo, ¿sí? La tesis es eso aquí, ¿sí? Nomás es una pequeña frase, un pequeño renglón.
Por ejemplo, si queremos hacer un ensayo, una tesis podría ser la problemática de las conexiones a Internet para lo que sería el sistema educativo. Entonces, esa sería como que mi problema, mi tesis que voy a enfrentar, esa siempre frasecita aquí. Y ya después voy a dar todos los argumentos de por qué yo pienso, si es problemático o no es problemático. Entonces, la tesis aquí, a lo que se refiere en un ensayo argumentativo, pues es uno o dos rengloncitos nomás donde se plantea como que el problema que se busca abordar. Eso es lo que se refiere tesis en un ensayo. Entonces, ahí esa tesis pues, se plantea en la parte de la introducción y al igual que otros elementos, como que cómo vamos nosotros a abordar esa tesis, ese problema que estamos tratando en ese ensayo. El enfoque, los límites, porque hay que limitar ese tipo de ensayos, porque si no los limitamos, la extensión puede ser muy grande. Si tenemos ese problema, los problemas de conectividad para el sistema educativo, ok, pero es un tema muy grande, pero nosotros podemos ir dando límites. Ok, vamos a entrevistar a los de la ciudad de Irapuato. ¿Qué opinan acerca? Ok, pues se realizarán un límite ahí en ese ensayo pues, sería realizar entrevistas únicamente a pobladores de la ciudad de Irapuato. Y ahí yo ya estoy poniendo límites dentro de mi propio ensayo. Porque si no, yo no establezco yo esos límites, pues una persona que lo lea me puede decir, ok, entonces, ¿por qué no nomás entrevistaste a esas personas de Irapuato y no también de León, de Salamanca, de Celaya? No, pues es que mi ensayo pues, está únicamente enfocado a los problemas de la ciudad de Irapuato. Por eso no abarco a todos los demás. Si no, pues tendría que hacer entrevistas en un montonal de municipios, en un montonal de estados. Pues, por eso es conveniente poner esos límites cuando uno se está realizando un ensayo. Y es conveniente pues expresarlos ahí en la parte de la introducción para que la persona que lo esté leyendo pues sepa hacia dónde está enfocado únicamente lo que estamos ahí tratando. Esa es la importancia de los límites en un ensayo. El segundo aspecto ahí es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es el proceso por medio del cual se expresan las argumentaciones principales y secundarias de la tesis que ha propuesto el autor. Son los datos que permiten entender y acercarse al tema, citas, ejemplos. En esta parte es importante el orden en el que se presentan las ideas, ya que es fundamental para que el lector comprenda a quién escribe y pueda emitir un juicio. Entonces, en el desarrollo es donde se presentan las argumentaciones. Es donde empezamos nosotros a dar nuestras ideas, nuestras razones de por qué pensamos, por qué estamos de acuerdo o no de acuerdo con esa idea que estamos desarrollando, ¿sí? Pues ahí donde ponemos todos nuestros argumentos, todas nuestras ideas en esa parte del desarrollo. Todo lo que se les ocurra ahí poner acerca de ese tema, todo lo que ustedes quieran ahí expresar, va en el desarrollo de nuestro ensayo. Y finalmente, el tercer punto que contiene un ensayo, pues es las conclusiones. ¿Qué es la conclusión? Es la recapitulación breve de las ideas que el autor expuso en la introducción y el desarrollo. Es la presentación de lo que el autor espera de sus aportaciones.
puede no ser del todo concluyente y dejar el tema abierto a otras interpretaciones para que el lector reflexione su propio punto de vista. Entonces, ahí las conclusiones es dar, digamos, como que lo escribí como que lo más importante que obtuvimos durante el desarrollo de nuestro ensayo. Así que con lo que investigué, reforcé las ideas que yo tengo acerca del tema. O al yo de realizar mi proceso de investigación, pues me di cuenta que mis opiniones que yo tenía expresadas estaban mal. Entonces, ya una vez que yo realicé la investigación, pues cambié de opinión y ahora, digamos, pienso de esta otra forma. Eso es como que las conclusiones, como qué fue lo que aprendí durante el desarrollo de mi ensayo, durante el desarrollo de ese texto. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Qué fue lo que me impactó más al momento de estar leyendo? Esas podrían ser las conclusiones de lo que sería nuestro ensayo. Entonces, esas son a grandes rasgos las tres partes que conforman un ensayo argumentativo.